Hablaremos de los principios básicos de la radiología veterinaria. En esto veremos lo que es la historia de los rayos X, qué son los rayos X, cuáles son sus propiedades y cuál es su utilización, qué es radiopaco y qué es radiolúcido. Bien, los rayos X o rayos catódicos que se forman en la producción de estos mismos rayos son una radiación corpuscular y asimismo son una radiación electromagnética. Diremos que los rayos X son una radiación de alta energía y baja longitud, lo que hace que tengan una penetración mayor que la de la luz, y esto es de suma importancia en el estudio de la medicina y que tiene muchas aplicaciones tanto diagnósticas como de investigación. No tan solo tiene una aplicación en el punto de vista biológico o médico, también tiene aplicación en el campo industrial, en el campo de la construcción, dada esta característica de atravesar diferentes materiales, tanto animados como inanimados, y dependiendo de la densidad de estos es que se produce una imagen, ¿sí?, de tipo fotografía. Aquí la mano no se ve porque se hizo con una técnica en la que la mano no apareció, como tampoco aparece el lápiz, ¿sí? Pero vemos que atraviesa diferentes materiales. Desde el punto de vista clínico, a nosotros lo que nos interesa es el que atraviesa los materiales y se presenta como una fotografía, y aquí podemos hablar de densidades, y esas densidades nos van a llevar a lo que es radiopaco y radiolúcido. Si aquí este muchacho que se encontraba en esos momentos haciendo sus estancias profesionales, aquí Arturo se llama, si hubiera quitado la chamarra, bueno, no hubiera aparecido esto que es una densidad metálica. Yéndonos a lo que es la historia, Wilhelm Conrad Röntgen, quien vivió de 1845 a 1923 y trabajó en la Universidad de Würzburg en Alemania, fue el descubridor de los rayos X y fue quien hizo este aporte a la humanidad. Él es una persona altamente altruista, altamente benefactora de la humanidad. Bueno, el 8 de noviembre de 1895, en su laboratorio, él logró obtener la primera radiografía, que fue de la puerta de su laboratorio. Este es el equipo que él utilizó, y por esto el 8 de noviembre se tiene como Día Mundial de la Radiología. A tan solo un mes y días, el 22 de diciembre de 1895, se obtiene la primera radiografía de un ser vivo, y esta corresponde a la mano de su esposa. ¿Sí? El 22 de diciembre de 1895, primera radiografía, y aquí se abre un gran campo para la investigación y el cuidado de la salud en medicina. Röntgen da el nombre de rayos X por lo que la X lleva en matemáticas. Esto es una connotación de desconocido, pero es algo que más adelante conoceremos, y él por eso nombró rayos X, porque no entendía bien qué era, pero estaba convencido que la humanidad más adelante iba a entender todo y a despejar la incógnita, como se hace en matemáticas con la X. En 1901 él recibe el premio Nobel por su descubrimiento de los rayos X, y hay mucha gente que se acerca, amigos industriales, que se acercan a pedirle que patente los rayos X, y él dice que no, puesto que con esto él detendría el aporte de un descubrimiento que podría salvar vidas. Por eso les digo que es un benefactor. ¿Dónde se producen los rayos X? Bueno, se producen en un tubo de vidrio al vacío, el cual contiene un cátodo y contiene un ánodo. En este caso estamos viendo un ánodo de tipo rotatorio, casi no se utilizan en medicina veterinaria, salvo en institutos de investigación y en las universidades. Esto es un ánodo fijo, es lo que más utilizamos en nuestros equipos de radiología en veterinaria. Este sería un equipo de ánodo rotatorio. La verdad es que yo llegué a trabajar con este equipo, no es de mi propiedad, es de un radiólogo que me apoyaba para sacar radiografías, y este es un equipo de ánodo fijo, es con el que trabajo, y bueno, cabe recalcar que son excelentes para trabajar los dos, dan buena imagen una vez que uno sabe. Esto es el equipo que utiliza el radiólogo donde yo
realizaba antes mis radiografías, son muy sofisticados y muy costosos. Utilizan un generador para la producción de los rayos X que los hace brumosos, costosos y que no se pueden manejar fácilmente. Lo que sí es recalcar que dan una excelente calidad. En los equipos de ánodo rotatorio tiene uno mucho control, esto es, podemos controlar el tiempo, podemos controlar el miliamperaje, el kilovoltaje, y es muy importante que manejen en cada uno de ellos cómo hacerlo para tener buena calidad diagnóstica. La verdad que esto solamente la práctica no. La mayoría de equipos que utilizamos los veterinarios son como este, muy sencillos, en lo único que podemos controlar es el tiempo de exposición. ¿Sí? La distancia promedio o estándar debe de ser de 1 metro a 80 centímetros, esto es independientemente de si son de ánodo rotatorio o de ánodo fijo, para obtener radiografías de buena calidad diagnóstica. Una vez que obtuvimos nuestra imagen, la podemos optar por dos procesados: uno, el revelado tradicional o análogo, y el revelado de tipo digital. Este es un tanque de revelado análogo, o de agüitas o de líquidos. Este es un equipo muy moderno de radiología digital indirecta. Existe la radiología digital directa, pero es sumamente costoso. Si esto es costoso, la directa es doblemente costosa, y en las dos se obtienen excelentes radiografías. Dentro de las propiedades ya vimos una, que es la de atravesar la materia. Otra de las propiedades es que producen fluorescencia, y esto se utiliza sobre todo con los fluoroscopios. Quizás la propiedad más importante es que producen imágenes. Una propiedad a tener en cuenta es que se atenúan al traspaso de la materia. Otra propiedad es que se reduce o disminuye su intensidad de acuerdo a la distancia. Aquí es importante tener en cuenta que a 2 metros es una distancia ideal para no recibir radiaciones indeseables. Es importante tomar en cuenta que la distancia se reduce 4 veces más al doble de la distancia, y esto conlleva a no obtener, si no tenemos en cuenta esto, buenas radiologías con calidad diagnóstica. Bien, el químico Hounsfield encontró que existía una tonalidad en grises, y a esto le llamamos en su honor escala Hounsfield, y tiene que ver directamente con la capacidad de traspaso de los rayos X de acuerdo a la materia, en donde vamos desde el gas y grasa hasta lo óseo, ¿sí? Esto en radiología tiene mucha importancia, no perderla en cuenta la escala Hounsfield. El término radiopaco se refiere a que no deja pasar la radiación, el término radiolúcido se refiere a que deja pasar la radiación. Y hablamos de radiolúcido, lo que deja pasar la radiación, que sería el aire, por ejemplo, en este caso los pulmones, o aire en el estómago o en el intestino, y lo vamos a ver negro. La grasa detiene el paso de los rayos X y por lo tanto es radiopaco, pero si se fijan, no es tan radiopaco como los huesos. La densidad de tejido blando es radiopaco, un poco más opaco que la grasa, y ahí bueno, tenemos el estómago, tenemos el corazón, los intestinos. Tenemos la densidad radiopaca de tejido hueso, óseo o mineral, y como podemos verlo aquí, de manera incidental hablaremos de que hay una fractura. Importante tener en cuenta también la densidad metal. Esto es la máxima densidad y se ve casi blanca. Atrás está la escala Hounsfield, y bueno, aquí la reducción de la fractura de la radiografía anterior con unos implantes para reducción, con fijadores esqueléticos externos que son metal. El voltaje utilizado en rayos X normalmente es de 40 kilovolts a 120 kilovolts, o lo que es lo mismo, de 40.000 a 120.000 voltios. El voltaje de entrada es de 110 a 120 voltios. La calidad de una radiografía depende mucho de la técnica utilizada, esto es, qué miliamperaje, qué kilovoltaje y por cuánto tiempo, asimismo como la posición correcta del paciente. Lo primero que hacemos es
el kilovoltaje se ajusta a las necesidades de acuerdo al paciente y a la necesidad diagnóstica en los equipos que se puede. Recordemos que nuestros equipos normalmente no nos dan esto. De todas maneras, tener presente que con un mayor kilovoltaje se obtiene mayor penetración y esto tiene que ver con la calidad de la radiografía. De igual manera, el kilovoltaje, el miliamperaje se ajusta de acuerdo a cada situación. El miliamperaje regula la temperatura del filamento y esto está relacionado con la cantidad de electrones liberados. Esto es importante, dado que un aumento en la cantidad de electrones liberados ocasiona que aumente la cantidad de rayos X producida. Como regla general, si se aumenta el kilovoltaje, el miliamperaje disminuye y asimismo también el tiempo de exposición. Otras variables a tomar en cuenta es la distancia. A mayor distancia se distorsiona la imagen y el tiempo. A mayor tiempo puede producirse incluso el que se queme la película. En radiología digital esto ya no nos interesa tanto lo del tiempo. Lo que hablábamos, al aumentar la distancia se distorsiona la imagen y por lo tanto la realidad y no tienen valor diagnóstico. Como les decía, en la radiología veterinaria normalmente utilizamos aparatos fijos y lo único que podemos controlar es el tiempo. Debemos de familiarizarnos y estar sacando diferentes radiologías hasta lograr obtener esta tablita que es propia para cada equipo y para cada médico. Hay que hacerlo. Si no nos tomamos el tiempo, veamos esto. Este pedazo es únicamente donde podemos obtener una radiografía de calidad. Esto está calculado y le llaman curva característica. Si se utiliza todavía el revelado manual o análogo, hay que tener en cuenta los químicos. Eso también va a impactar en la calidad de nuestra radiografía. Bueno, con los equipos digitales tenemos una característica que nos permite jugar con el contraste de los rayos X y eso es maravilloso. Gracias por la atención prestada y los invito a que visiten mi canal en YouTube. Tenemos más presentaciones. Esto, como les dije en un principio, son solamente los principios básicos de la radiología. Hay cosas que hay que entender antes de empezar a tomar rayos X y de empezar a intentar hacer un diagnóstico o una interpretación radiográfica. Hay que tener en cuenta todo esto y no olvidar la historia, no olvidar el 8 de noviembre de cada año, pensar en la radiología, pensar en Conrad y rendirle homenaje, honor a quien honor merece. Gracias.